Estamos gozosos este domingo 4 de julio de 2021, viniendo delante de ustedes y siempre buscando alguna palabra para saludarles y motivarles a estar delante del Señor como a Él le agrada. Ahora les saludo con la palabra que está en Romanos 16, 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, en este día, tenemos un tema y seguimos aprendiendo muchas cosas que el Señor Jesucristo nos ha dejado a través de sus enseñanzas que hemos dado en llamar el Evangelio Eterno, la Buena Nueva Eterna. Y precisamente el tema lleva este término y tiene por título: el Evangelio es salvación para todos. Es indudable, y usted y yo conocemos y aún tenemos de memoria los textos como en Juan 3, 16 y 17, y veamos, ¿será que el Evangelio es salvación para todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es que aquí vemos totalmente extenso y inclusivo en la obra del Evangelio para salvación a todos los que están dentro del mundo, incluyendo a nosotros. Leamos ahora Primera de Timoteo y después eso también lo explicaremos más adelante, y capítulo 1, versículos 15 y 16, y dice la Escritura de esta manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vea usted, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A dónde? Al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, usted y yo por delante. Y dice el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Muy bien. La relación de Jesús por causa del Evangelio del Reino se estableció con todo tipo de personas, sin importar su edad, su condición o su ocupación. Todos fueron atendidos para que conocieran el contenido del Evangelio, no se perdieran, sino que fueran perdonados todos sus pecados, salvos y libres de condenación. ¿De dónde sacamos esto? Hay dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, y vámonos hasta Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Muy bendecido este capítulo, en verdad, muchas cosas ahí aprendemos que Dios reveló. Y dice el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Fíjese bien esta parte, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, no hay acepción de personas. El Evangelio es salvación para todos, que trae el perdón y nos libra de la condenación. Vamos ahora a un texto que se encuentra en Santiago, en la epístola de Santiago. Vámonos hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos habla ahí en Santiago capítulo 2, versículos 1 y 9. No voy a leer todo este pasaje, usted léalo allá después, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el 9, pero vea usted lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces no es grato a Dios. Si Dios no hace acepción de personas, si Él ha traído la buena nueva a través de Jesucristo para salvación de todo el mundo, de todos los hombres, nosotros también debemos de participar con ello y tener esa misma actitud. Y es lamentable que hoy se busque predicar el Evangelio
a aquellos que piensan que les conviene cierto sector de personas o cierto sector económico donde están estas personas y no a todos. Hoy tenemos que declarar que el Evangelio es salvación para todos, ¿sí? Ahora queremos explicar algunas cosas con respecto a esta buena nueva y con respecto a este proceso de salvación. Vamos pues a esta idea. La salvación, el perdón de pecados, el rescate, que es el precio de la redención, fue destinado para todos los hombres, vuelvo a repetir, para todos los hombres en la entrega de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Mire, entonces este ya era un plan de Dios, este ya era un propósito de Dios, que el Evangelio fuera salvación para todos, y ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación, antes de que Dios hiciera esa gran intervención y esa gran manifestación de obras y de operaciones extrañas para en esos 6 días levantar la tierra y para levantar el pináculo de su creación, esto es al hombre, y es desde antes de la fundación del mundo. Esto habla de la presciencia, ahorita vamos a hablar de ello también, y vamos pues a leer ese pasaje dándole esa aplicación muy diferente a otras aplicaciones que hemos dado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, fíjese bien, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, para todos los hombres, para toda la creación, si es que la creación quiere, si los hombres quieren, porque a veces no quieren, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el Señor fue ya puesto y fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tú y yo fuimos elegidos, escogidos, según esa presciencia de Dios. Se nos ha dado la oportunidad, y que ahí está ese camino en donde nosotros podemos decidir entrar a ese camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Ahora leamos Primera de Pedro 1:2, que con esto les hemos saludado, pero le demos esta aplicación. Elegidos según la presciencia de Dios, es decir, Dios conoce las cosas antes, siempre, y Dios hace las cosas antes. Sus propósitos o sus planes son antes, porque Dios es el eterno presente, no se le olvide eso. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, es decir, apartados por el Espíritu, en obra del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sí, entonces estamos siendo apartados, santificados, separados en la obra que el Espíritu ha hecho, y para obedecer y en la palabra, y para ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo, que esto es necesario para el perdón de nuestros pecados. Ahora, dentro del proceso de salvación hay algo muy importante, que es un ingrediente, que le llamaríamos la entrada, para que nosotros podamos reconocer que necesitamos esta salvación y reconocer que el Evangelio es salvación para todos, incluyendo para cada uno de nosotros. ¿Qué es esto que hoy yo quiero enseñarles? Y quiero hablarles de esto que es tan importante, este concepto que Dios nos ha dejado, el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es una experiencia por la que todos los hombres, otra vez es todos los hombres, deberíamos o debemos de atravesar. Esto significa un cambio de mente con respecto al pecado y su práctica. Esto significa la revisión de la relación que tenemos con ese Dios
verdadero y vivo y eterno, y la evaluación de sí mismo, cuál es nuestra actitud y cuál serán entonces nuestras acciones y nuestras palabras en nuestra manera de vivir. Vamos pues a empezar a ver esto y vamos a ir hasta Lucas capítulo 24, 46 al 47 y vamos a regresar a este evangelio porque muchas de estas cosas las estamos sacando del evangelio directamente dado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero otras en la extensión del evangelio traído, como dijimos en la predicación anterior, por la revelación en las epístolas y aún en el Apocalipsis. Ahora vamos a Lucas 24, 46 y 47, y les dijo, y esta es palabra de Cristo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Está hablando de la consumación de esa salvación a través del padecimiento de Cristo y de la resurrección de entre los muertos para darnos esa fe llena y plena de saber que si el Señor resucitó, nuestra fe es plena, es llena, porque tenemos una esperanza también si Él resucitó de ser resucitados. Versículo 47, y que se predicase en su nombre, que se predicase, que es lo que el Señor quería que tuviéramos como comunicación y como mensaje, el arrepentimiento. Vea usted el arrepentimiento, y esto es algo muy importante, una experiencia muy importante en donde se reconoce y en un momento dado se confiesa en humillación delante de Dios que nuestra vida está corriendo en pecado y que nuestra vida está corriendo incorrectamente, es decir, un cambio de mente con respecto al pecado y su práctica, y una revisión que hacemos de la relación que tenemos con Dios y la evaluación de nosotros mismos en nuestra manera de vivir. Vuelvo a leer el Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, metanoia en griego, y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. El evangelio es extensivo e inclusivo, es salvación para todas las naciones. A veces vemos los hombres, a veces vemos el mundo, a veces vemos las naciones, a veces vemos la separación como más adelante entre los dos tipos de personas consideradas a los ojos de Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel o los judíos, y los gentiles que estaban en derredor de ellos. Y vuelvo a leer, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces estamos viendo pues que esto es lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto al arrepentimiento y el perdón de pecados. Recuerde que dijimos, sí, muy claro, que el Señor quería que fuéramos perdonados. El Evangelio es para todos, de todos nuestros pecados, salvos y libres de condenación. Ahora, todo hombre debiera de apreciar el padecimiento de Cristo y su sacrificio y el haber resucitado Jesús de entre los muertos con poder, porque esto nos motiva para que nosotros podamos ejercer esa experiencia del arrepentimiento en nuestro corazón, porque nos está dando una certidumbre de saber que alcanzaremos no solo la salvación, el perdón de nuestros pecados y ser libres de condenación, sino la propia vida eterna. Ahora vamos a ver de qué debe de ser acompañado este arrepentimiento. Ahora vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19, también muy conocido y aprendido por nosotros, y dice la Escritura, así que arrepentíos, metanoia, y convertíos. Esta palabra es epistrefo, ahorita la vamos a explicar. Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, el kairos de Dios. Ahora, aquí, ¿qué es lo que queremos enseñar a usted? El arrepentimiento debe ser acompañado de la conversión. Esto es lo que a veces está haciendo falta a la iglesia de Jesucristo, que está haciendo falta a los santos. No solo experimentar el arrepentimiento y no solo el creer en Jesucristo y pedirle perdón de los pecados y la salvación. Esto es muy importante, sino una conversión.
Y esto vamos a decir, ¿qué significa? La palabra aquí epistrefo significa revertir, volver, ¿sí? Este viene de un compuesto, epi, que es una superimposición de tiempo, lugar, orden, es un sobre, es un encima, es un intensivo, ¿sí? Y del otro término estrefo, hacer, dar la vuelta o revertir. Vamos a resumir esto entonces. ¿Qué está diciendo, verdad? El Señor cambia de mente con respecto al pecado, cambia de mente con respecto a la relación que tienes conmigo, el Dios verdadero y vivo, cambia de mente con respecto a tu manera de vivir, pero sabes, ahora vuélvete de todo eso y vuélvete hacia, es decir, hacia mí, hacia mi palabra, hacia mi voluntad. ¿Sí? Esto es lo que podríamos conceptuar de lo que significa la conversión, y esto podríamos decir que lo leeríamos así: es tiempo, es volverse de y volverse hacia. Vamos a ver si esto es verdad. Primera de Tesalonicenses 1:9, y vamos a ver cuál fue la experiencia de esa iglesia en Tesalónica, y es una experiencia que ya hemos leído otras veces, pero ahora le estamos dando la aplicación de que el evangelio es salvación para todos, y que el arrepentimiento y la conversión nos deberían llevar a este tipo de conducta y de manera de vivir. Primera Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, dice, fíjate bien, os convertisteis, la misma palabra, es decir, como hace rato dijo, se volvieron de y se volvieron hacia. Dice, de los ídolos, se volvieron ¿de dónde? De los ídolos. ¿Hacia quién? Hacia Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que yo vengo diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos ahora a Mateo 13:15, vamos al Evangelio y vamos hasta allá, a Mateo 13:15, y qué es lo que nos dice la Escritura ahí. Y estamos leyendo lo siguiente, dice la Escritura: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, que no sea el caso tuyo, no solo hayas experimentado arrepentimiento y aún ya lo hayas olvidado, sino que vengas con una plena conversión. Y dice ahí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Estoy leyendo Mateo 13:15. Y con los oídos oyen pesadamente, que no oigas pesadamente con tus oídos, y han cerrado sus ojos, que puedas ver lo que Dios quiere que veas, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y para que tu corazón entiendan. Y miren lo que dice aquí: y se conviertan, volverse a Dios después totalmente de arrepentirse y de reconocer la necesidad de recibir el evangelio y la salvación a través del nombre de Jesucristo. Y dice ahí: y yo los sane. Vamos a ver, aquí hay una palabra que es en Marcos capítulo 4, versículo 12, que es el contexto, pero que el final nos aclara todavía más. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Oh, es necesaria la conversión. Bien, es tiempo de volvernos a la verdad y de llevar a otros a volverse del camino de error que llevan a la muerte del alma. Ahora nos vamos hasta Santiago, capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice la Escritura por ahí, y es versículos 19 y 20, y dice la Escritura así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es la misma palabra, el volver ¿hacia qué? En este caso, hacia la verdad. En este caso estamos hablando, Jesucristo es la verdad, y estamos hablando de la palabra de verdad que nos santifica. Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces hemos escuchado esto de cubrir multitud de pecados, que es por el amor dado por Jesucristo, ese ágape, pero ahora estamos hablando de que esa conversión es importante
para que nos volvamos si hemos pecado, teniendo error en el camino, y seamos salvos de muerte en nuestra alma, y se cubra multitud de pecados. Esto viene pues por la conversión. Sigamos adelante aprendiendo un poco más del arrepentimiento y de la conversión. Dios es bueno y ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y mira lo que nos pide. Ahora vamos hasta Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos hasta allá. Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Puedes hablar que ha habido en tu vida tiempos de ignorancia. Dios los ha pasado por alto. Ahora manda que todos los hombres en todo lugar. Otra vez vemos, el evangelio es salvación para todos los hombres, y la experiencia que es la entrada a la salvación del arrepentimiento es también que acontezca en todos los hombres. Vuelvo a leer aquí la parte final. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Vamos a ver, todo esto está confirmado, y ahora nosotros tenemos que revisar si nuestra vida ha transitado en estas experiencias, o si han sido débiles, para que las fortalezcamos. Capítulo 26, versículo 19 y 20 de Hechos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que anunciaba. ¿Qué es lo que también tenemos que anunciar, como yo lo estoy haciendo? Que se arrepientan. Fíjese bien, este era el mensaje que Dios había encargado a Pablo apóstol, y que Dios nos está encargando a nosotros, los que ya hemos experimentado la salvación en nuestro corazón, y que hemos experimentado y entendido el arrepentimiento y la conversión. Esto es lo que tenemos que decirle a la gente. El evangelio es salvación para todos, pero necesitas arrepentirte y convertirte. Esto forma un compromiso pleno con el Señor, y no esa relación ligera que hoy los santos y la iglesia de Jesucristo está teniendo, porque no han experimentado con plenitud ese arrepentimiento y esa conversión. Volvamos al versículo 20 de Hechos 26, y por parte final, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan, todos, porque ya cuando se habla de Judea se habla de los judíos o de Israel, y de los gentiles es de todas las naciones, que se arrepientan que se arrepintiesen, dice, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí agrega algo. Entonces, si en verdad tú has experimentado el arrepentimiento, yo dije que estás teniendo un cambio de mente con respecto al pecado y su práctica, una revisión de la relación que tienes con Dios, y la evaluación de sí mismo en tu manera de vivir. Entonces ahora tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Esto mismo estuvo predicando Juan el Bautista, y esto mismo estuvo predicando Jesucristo, y esto mismo está predicando ahora Pablo, y esto mismo es lo que nosotros tenemos que llevar al pueblo para decir. Y esto está hablando de un pleno compromiso, está hablando de una fidelidad, está hablando de un verdadero entendimiento, de un corazón totalmente sanado y perdonado y limpiado de pecado, y entonces que ha alcanzado la buena nueva para salvación, y que en Jesucristo y por obra del Espíritu Santo está teniendo esos cambios. Vamos a seguir, y esto sería algo muy importante. Pues entonces la voz del Espíritu Santo es: vuélvete a mí. ¿A quién? A ese Dios verdadero, a ese Dios vivo, dado en Jesucristo, porque así está escrito, ¿sí? Y quiero de esta manera ir a Isaías 44, 22. Vamos hasta allá para ver Isaías 44, 22, y dice la Escritura de esta manera: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Mire lo que dice ese Dios verdadero, ese Dios vivo: vuélvete a mí,
porque yo te redimí. Y acuerdes que la redención es el acto de esa compra en donde éramos esclavos del pecado para venir a ser hechos siervos de Dios, y que fue en la entrega de su cuerpo y en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Este es el Dios verdadero. Usted no tenga duda al respecto. Y vamos allá hasta la epístola de Juan en el capítulo 5, y dice la escritura en la primera, en la parte final, en el 20, y dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y punto y aparte, iniciando con mayúsculas, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, vamos a dejar ahí. Ya hemos hablado un poquito de la salvación y del perdón de pecados y del rescate y del precio de la redención, que fue la sangre de Jesucristo y la vida de Cristo. Y ya hemos hablado del arrepentimiento y de la conversión. Ahora vamos a decir algo con respecto al evangelio, que es salvación para todos. El regalo divino de la salvación y la vida eterna es para todos los hombres. No hay acepción de parte de Dios. Ya lo hemos visto en Deuteronomio 10:17 y en Santiago 2:1 y 9. Ni nosotros tenemos que hacer acepción. No hay acepción de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que ese es un regalo para todos. Vamos a comprobar usando pasajes muy conocidos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos hasta allá para mirar lo que la Escritura nos dice del Evangelio. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, de la buena nueva, que es de salvación para todos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Es el Evangelio, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, a la nación que había sido escogida por Dios, y también al griego, es decir, a los gentiles, es decir, a todas las naciones. Esto hace extensivo y inclusivo para todos los hombres esta salvación. Ya hemos explicado, pero lo volvemos a tomar allá en 1 Timoteo 1, 15 y 16, ¿sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero vamos a leer correctamente, y falta el versículo 16, y dice el versículo 16 así: pero por esto fui recibido a misericordia, ha sido recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, que también el Señor Jesucristo está mostrando toda su clemencia en ti, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tú te estás volviendo, como Pablo, un ejemplo para los que debían de creer y alcanzar esa vida eterna. Vamos allá, para que sigamos viendo que el regalo divino de la salvación y la vida eterna es para todos los hombres. No hay acepción de parte de Dios y de Jesucristo. A la vueltecita, primera carta a Timoteo 2, versículos 3 a 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, es decir, de Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, esto es inclusivo y pleno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el Dios encarnado, y está bien claro lo que el Señor está queriendo. Vamos allá a segunda de Pedro, vamos hasta allá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y vamos a ver qué nos dice en este momento la Escritura. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjese bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No quiere el Señor que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está escrito aquí el sentir del Evangelio, aquí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, aunque hay otras aplicaciones, pero me importa mucho que el Señor es paciente y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a ese cambio de mente con respecto al pecado, de la práctica, a la revisión de la relación que tenemos con ese Dios verdadero y vivo, y a la evaluación de nosotros mismos en nuestra manera de vivir. Vamos ahora a Mateo, regresamos al Evangelio, tenemos tanto que hablar y ha sido maravilloso que nosotros estemos hablando del Evangelio y cuántas cosas este siervo no había entendido y ahora las ha entendido. Mateo 20, versículo 28, y vamos hasta allá, y dice la Escritura: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate que ya dijimos es el precio de la redención, sí, que el Señor pagó entregando su cuerpo, su vida, entregando y derramando su sangre en rescate por muchos, por muchos. Vamos ahora a Juan, y para que veamos qué es lo que, palabras iguales que las que estamos hablando de Jesucristo, Juan 17, 2 y 3, y dice la Escritura aquí algo que Jesucristo estaba diciendo al final de su ministerio, y dice así: como le has dado potestad, está hablando al Padre, en este caso como el Hijo de Dios, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es Jesús el que nos da vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es porque nadie revela al Padre y nadie conoce al Padre sino es a través del Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Está confirmada esta palabra, este regalo divino en forma clara. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo, llevar este evangelio, esta buena nueva a todos los hombres, y de esta manera es una invitación a cumplir con ese mandamiento del Señor. Y vamos allá a Hechos 26, Hechos 26, versículos 15 al 18. Vamos a ver qué es lo que el Señor le ordenó a Pablo una vez que trató con él. Esperamos que Dios trate con nosotros y también podamos tener ese cambio. Hechos 26, 15 al 18, y dice ahí: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte, vea usted el llamado, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esa es la misión. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, aquí otra vez la misma palabra, epistrefo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez, esto es lo que le estaba mandando a Pablo y esto es lo que nos manda a nosotros. Llevemos esta buena nueva y reconozcamos que Dios no hace excepción de personas, es para todos los hombres, no importando su nivel económico, ni su condición, ni el lugar que tienen en la sociedad. Es importante todo esto, no es exclusivo para algunos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 14. Ahora nos vamos hasta allá, hasta Timoteo, y vamos a buscar la escritura. Dice así, es segundo de Timoteo 1, 8 al 14. Y dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vean nada más, Jesús quitó la muerte, segunda la muerte eterna, y sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio, por la buena nueva, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús, eso es decir, una sana doctrina. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La importancia de tener el Espíritu Santo en, con y sobre nosotros. Muchas veces he puesto a un lado, resistido y apagado por muchos santos y por muchos siervos. Qué triste condición es esta. Muy bien, vamos a dejar ahí el regalo divino de la salvación y la vida eterna es para todos los hombres y no hay acepción de parte de Dios ni del Señor Jesucristo. Y ahora veamos, el propósito de Dios de entregarnos salvación a todos los hombres por creer y recibir a Jesús, el Hijo de Dios, es librarnos de la condenación. Eso lo habíamos dicho allá arriba y que el Señor quiere que seamos libres de la condenación. Ahora, esto es el propósito de Dios y para que conozcamos el Evangelio, que es salvación para todos. Dios es un Dios de propósitos. Y vamos allá. Muy conocido este pasaje a Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Y vamos hasta allá. Y dice la Escritura de esta manera: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es definitivo, ya lo hemos dicho varias veces, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuál es este nombre? Jesús, Salvador, Jesucristo, si quieres hablar del Salvador ungido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y quién es la luz? Jesús es la luz. Y en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Y como rechazaron la luz al mundo, pues entonces amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, entonces están bajo condenación. El propósito de Dios de entregarnos salvación a todos los hombres a través del Evangelio, de la Buena Nueva, por creer y recibir a Jesús, el Hijo de Dios, es librarnos de la condenación. La palabra que aquí se usa es crisis, fíjese, y estamos en crisis, ¿no? Y quiere decir la sentencia pronunciada sobre una persona, una condena, ¿sí? Queremos aclarar, todos los hombres seremos juzgados, pero vamos a hacer una distinción. Unos van a ser juzgados con una sentencia pronunciada sobre ellos, una condena, y otros vamos a ser juzgados, pero para galardón, para recompensa. Vamos a distinguirlo para que usted esté en paz. ¿Y cuál es la distinción? En que hemos creído en el Evangelio para salvación, ya no hay condenación, no va a haber juicio, sí vamos a ser juzgados, pero no para condenación. Y el que no cree que en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya es condenado, entonces él sí va a estar bajo una sentencia pronunciada sobre él, bajo una condena. Vamos pues a distinguir esto. Todos los hombres seremos juzgados, todos, aún los justos, aún los cristianos. Vamos a Mateo 10:15. Regresamos allá a Mateo. Usemos el Evangelio y dice la Escritura: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Cuando el Señor Jesús venga, ahorita vamos a comprobarlo, Él va a ser el encargado de juzgar a las naciones, y aquí está hablando que va a haber un juicio con respecto a ciudades,
y aquí habla de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Y vamos ahora al 11, 20 y 25. Todos los hombres seremos juzgados, las naciones serán juzgadas, las ciudades serán juzgadas. Mateo 11, 20 al 25. Y dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué?, arrepentido. Por eso dijimos que el arrepentimiento es una experiencia que nos da entrada a la salvación, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, fíjense, lugares de gentiles, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Más duro, lamentablemente, a veces es el que dice ser su pueblo y que dice ser obediente a su palabra y hacer su voluntad, que aquellos que están sin ese conocimiento y están en esa ignorancia. Gracias, porque Dios ha pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia. Versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón como ciudades que para vosotros. Y tú, Capernaum, aquí habla de Corazín y de Betsaida, ahora vamos a hablar, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y allí vino el juicio a causa de esos pecados de sodomía, de la soberbia y de la hartura de pan, y que lo desperdiciaban. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces nos quede bien claro, y estamos hablando aquí de esa crisis terrible, y estamos hablando de que todos los hombres serían juzgados. Aquí todo esto sí significa condenación, sí significa una sentencia pronunciada sobre persona, en este caso sobre ciudades, y en dado caso sobre naciones, una condena. Jesucristo ha sido puesto por Dios como juez de vivos y muertos. Vamos a comprobar ello, ya lo hemos estudiado, pero para aquellos que no lo han escuchado, ahora nos vamos hasta Hechos capítulo 10, allá en aquel mensaje dado por Pedro en casa de Cornelio, versículo 10, 42 y 43. Y dice ahí: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, o sea, se refiere a Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es. Y el creer en él nos da el recibir perdón por ese arrepentimiento, y también que se acompañe ese arrepentimiento de la conversión para que sea completo. Vamos a Hechos 17, 31, y dice la Escritura: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, está hablando de Jesús, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantaron de los muertos? ¿Y de quién se da fe? Del Señor Jesucristo. Él es el que fue levantado de los muertos y que venció a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo 2 Timoteo 4, 1 y 5, 1 al 5, y vamos hasta allá, hasta 2 Timoteo. Vamos, dice la Escritura de esta manera, capítulo 4 del 1 al 5, y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice aquí, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, cuando Él haga esa aparición personal y visible, y que ponga sus pies en el monte de los olivos, y que venga para juzgar a las naciones, Él va a juzgar y va a establecer su reino. Que prediques la palabra. Mire lo que tenemos que hacer mientras esto acontece, y quede bien claro que todos los hombres van a ser juzgados, y que los vivos y los muertos en la manifestación de Jesucristo y su reino. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortas con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que debieran estar haciendo todos los que nos llamamos siervos de Dios, o lo que deberíamos estar haciendo todos los que nos llamamos siervos de Dios, y de los que tenemos
alguna ministerio o de los que hemos sido constituidos de alguna manera en algún oficio, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus deseos carnales, es decir, su propia opinión, sí, su propia prudencia, qué triste, su propia interpretación, sus aplicaciones personales, y no buscando que apliquemos las cosas conforme al Espíritu y conforme a lo que la Escritura literalmente nos deja a veces muy claro que debiéramos de hacer. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos leyendo ahí, segunda de Timoteo, del 8 al 1, segunda de Timoteo, no, estamos leyendo segunda de Timoteo 4 del 1 al 5, hasta ahí, gracias a Dios. Ahora, concluiríamos todo esto, que todos los hombres vamos a ser juzgados con Hebreos 9:27, y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero los que estamos en Cristo, no estamos en condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación es de los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo cristiano, todo hijo de Dios es justo y ha sido perdonado. Romanos 5:1 así lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no significa que no seremos juzgados, todos los hombres seremos juzgados, pero compareceremos ante el tribunal de Cristo, en donde serán juzgadas nuestras obras, buenas o malas, para recibir o perder el galardón o la recompensa. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Estos ya han sido perdonados, estamos exceptuados de un juicio en que haya sentencia. Sí habrá investigación, porque esta palabra crisis en su primera parte significa que haya una investigación, aún una evaluación entre las cosas buenas y malas que hayamos hecho, sí, pero no seremos juzgados por nuestros pecados, por lo tanto ya no habrá condenación porque nuestros pecados ya nos fueron perdonados, limpiados con la sangre de Jesucristo y cargados en el cuerpo de Cristo. Vamos a aclarar esto para que usted tenga paz y que no le asuste el que todos los hombres vamos a ser juzgados, pero hay una diferencia de juicio. Este juicio es para separación de las cosas buenas y malas. Este juicio es para galardón o recompensa. Vamos, o para quitar ese galardón o recompensa. Romanos 14:10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así es, nos vamos a tener que humillar delante del Señor y doblar nuestra rodilla, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, y dice la Escritura de esta manera: porque es necesario que todos nosotros, ahora ya está hablando de los cristianos, de los santos, de los redimidos, de los salvados, todos los santos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, le quede bien claro esto. Vamos, para que la misma palabra esté predicando a 1 de Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 15. Y ahora dice la Escritura de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento.
y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Pues el heno, la hojarasca, la madera, quizá no, el oro y la plata, pues serán purificados, ¿verdad? Las piedras preciosas, algunas soportarán el fuego, otras no. Y dice aquí, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, va a ser probada por fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Sí, y dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de ¿qué? De la recompensa. Pero dice, si bien él mismo será salvo, porque nosotros ya no estamos bajo condenación, porque hemos sido salvos y porque no estamos bajo ninguna sentencia sobre nuestra persona, no estamos bajo condenación, ya hemos sido por el arrepentimiento y la conversión y por creer en Jesucristo, perdonados, limpiados con su sangre y cargado nuestro pecado en su cuerpo, aunque así como por fuego. Oh, qué palabra tan fuerte, así como por fuego. Quede bien claro esto y nos vamos a Apocalipsis. Como hemos dicho, el Evangelio continúa en las cartas y continúa en Hechos de los Apóstoles y continúa en Apocalipsis. Ahora nos vamos hasta Apocalipsis y le hemos dado otras aplicaciones. Capítulo 22, versículos 11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique justicia todavía, lo que debes de hacer, y el que es santo santifíquese todavía, el que está apartado apártese. He aquí yo vengo pronto, fíjese bien, y esto es con respecto a los que somos santos, a los que estamos siendo justos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es Jesucristo el que nos va a recompensar. ¿Qué diferencia de juicio hay entre aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos entendido que el Evangelio es salvación para todos y hemos en esta hora creído que Jesús es el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, nos hemos santificado gracias a esto que el Señor Jesucristo nos hizo justo y ahora no hay condenación? Si nuestras obras que hicimos en esta tierra fueron malas, el fuego de Dios las quemará y no habrá recompensa, no habrá galardón. Pero si fueron buenas, esto es, habrá una recompensa, un galardón. Recuerde que aunque tengamos buenas obras, no nos dará la salvación. La salvación es por gracia y la gracia salvadora nos transforma, como dijimos, nuestra manera de ser y de vivir, y entonces haremos buenas obras, las cuales nos darán una recompensa y un galardón. Sí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No se asuste. Si usted es un santo, si usted es un justo, si usted ha recibido a Jesucristo, ha creído en Él, ha sido perdonado, ha venido en arrepentimiento y se ha convertido de corazón, usted no está bajo condenación, aunque sí comparecerá, aunque sí todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, yo al principio dije que Dios no hace acepción de personas y que nosotros tampoco debiéramos de hacer, y que la relación de Jesús, por causa del Evangelio del Reino, se había establecido sobre todo tipo de personas, sin importar su edad, su condición, su ocupación. Vamos a ver algo de esto en las Escrituras, es un poco largo y lo vamos a ir haciendo rápidamente. Sí, vamos a hacer una lista de las personas con las cuales se relacionó Jesús a causa del Evangelio del Reino y que buscaba salvación para todos. Siempre el Señor tuvo relación con todos, y con algunos que ya habían alcanzado ser justos delante del Señor y santos, y con otros que no. Vamos a ver, pero siempre el Señor dándonos una oportunidad, porque
Toda vez que el Señor interviene, Él va siempre a tener por delante su misericordia y va a tener continua oportunidad sobre nosotros si tantito nos volvemos a Él, que eso es lo que significa la conversión, volvernos de lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios y volvernos hacia Dios para que hagamos lo correcto delante del Señor. Bien, vamos pues a ver algunas personas con las que el Señor Jesucristo se relacionó. Vamos al Evangelio de Lucas, vamos a permanecer un poquito ahí, capítulo 2, versículos 25 al 32, y dice la Escritura, ¿sí? De esta manera: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, fíjese bien, justo y piadoso. El Señor se relacionó con gente justa y piadosa, esperaba la consolación de Israel, vea el corazón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. También tenía una relación clara con Jesús y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, y era un hombre de edad, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por su espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él vio la salvación que venía sobre todos los hombres. Este era Simeón, era un profeta, era alguien movido por el Espíritu y de edad avanzada. Y dice el 31, la cual ha preparado en presencia de todos los hombres luz para revelación a los gentiles, a todos los hombres, y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, la salvación era para todos. Aquí abajito vamos a ver otra profetisa, ahora Ana, Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del camino, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y vamos a ver aquí esta mujer, Ana, era profetisa y servía con ayuno y oración. Tenía más de 92 años. Seguimos ahora en el capítulo 2, versículo 46. Sí, y dice el 46 y 47, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley eran escribas, eran conocedores, eran gente que conocía perfectamente la ley, oyéndoles y preguntándolos, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él también se relacionó con los doctores de la ley, aunque estos finalmente se hicieron opositores, aunque conocían la ley, no la creían o no la habían entendido, tenían ojos y no veían, oídos y no oían, y su corazón no entendía. Pero él se relacionó con los doctores de la ley desde que él tenía 12 años. Vamos al 49 y 42. Entonces, de Lucas 2, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora estamos viendo aquí que él se relacionó con sus padres y se relacionó con el Padre que está en los cielos. Vamos ahora a buscar Mateo 3, 16 y 17, y vamos a ir viendo algunos llamados que hizo el Señor Jesucristo a diversas personas. Mateo 3, vamos primero al 3, 15, Mateo 3, 15, 13 al 15, perdón, y dice la Escritura así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia, entonces le dejó. Entonces también aquí vemos que se relacionó con Juan el Bautista, profeta. Recuerde que ellos eran parientes y que Juan el Bautista le llevaba en cuanto a la edad 6 meses adelante, y eso está escrito también en los evangelios. Vamos a ver Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que Jesús se relacionó con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo y con el Padre. Vamos ahora a Mateo 4:1, ¿sí? Dice ahí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora vamos al versículo 11, y dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces el Señor Jesucristo también tuvo una relación con la misma persona del diablo, y tenía una relación con los ángeles de luz. Ahora nos regresamos a Juan. Estamos probando, estamos haciendo una lista de las personas con toda honestidad. Unas como hombres estaban sujetas a que fueran salvos por él, pero también vemos aquí otros seres espirituales como Dios, que es espíritu, el Espíritu Santo, que es espíritu, los ángeles, que son espíritus ministradores, llamas de fuego, y aún el diablo, Satanás, que es un querubín grande y protector. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículos 40 y 42, y vamos a ver algunos llamamientos que el Señor hizo y con qué personas los hizo. 1, 40 y 42, y dice la Escritura así: y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan había testificado de quién era Jesús, el Cordero de Dios. Y halló primero a su hermano Simón. Ahora le testificó y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés fue el que trajo a Simón Pedro. Y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Andrés y Simón eran pescadores y fueron llamados a seguirlo, y el Señor se manifestó a ellos como un profeta, porque Jesús es indudablemente él, como hijo del hombre, hizo un lado su divinidad, pero no la perdió, pero él es un ungido, y entonces cumple los varios oficios como rey, como sacerdote, como profeta, y aquí lo estaba mostrando. Vamos ahí a Juan 1, 43 y 44. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces a Felipe también lo llamó. Andrés y Simón, Pedro, como aquí dice, o Cefas, Felipe, fueron parte de sus discípulos y después fueron llamados sus apóstoles. Pero vamos a ver otro encuentro, ¿sí? Juan 1, 45 al 50, y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él también en su acción de profeta: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces está hablando, seguimos. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le describió dónde estaba perfectamente como profeta, como vidente. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí reconociendo que era el Hijo de Dios, movido del Espíritu: Maestro, Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí leemos hasta el 50. A Natanael, verdadero israelita de Canaán.
¿Por qué decimos de Caná? Ahí se conservó, y ahí el capítulo 2 nos habla de que fue el primer milagro, la primera señal cuando convirtió el agua en vino. Pero vamos hasta Juan 21:2 para que quede comprobado que Natanael era de Caná. 21:2 de Juan dice, y estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Esto hablando ya cuando el Cristo estaba resucitado. También Natanael entonces permaneció fiel como discípulo de Jesucristo. Juan 2:12. Ahora nos vamos hasta allá. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Acuérdense que Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, y ahí habla que también se había ido su familia. Y vamos a ver entonces que él se relacionó con su familia y se relacionó con los que eran sus discípulos. Capítulo 2, versículos 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estamos leyendo hasta el 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces aquí estamos viendo algo grande que hizo el Señor Jesucristo. Estamos aquí en el capítulo 2, 13 al 16, y se relacionó aún ahí en el templo con los vendedores y con los cambistas, y de esta manera les corrigió. El Señor siempre dando oportunidad, pero también hablando la verdad y corrigiendo. Ahí más abajo habla cómo le reclamaron los judíos, ¿sí? Y él les contestó en forma sabia, diciendo que él iba a destruir el templo y en 3 días lo levantaría. Aunque ellos hablaban del templo que había construido Herodes, sí, y que había durado 46 años, y ellos no entendieron, tampoco sus discípulos, aunque cuando Cristo murió y resucitó, entonces entendieron esto, sí. Entonces, ahora vamos a Juan 3, 1 y 2. Y dice, había un hombre de los fariseos, un fariseo, fíjese, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces reconocía a Nicodemo, el fariseo principal, es decir, era jefe. Se le enseñó a él del nuevo nacimiento en el Espíritu. No vamos a ver ello. Juan capítulo 4, versículo 7, viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces él está hablando a una mujer allá en Samaria, lo que llamamos el pasaje de la mujer samaritana. Vamos a ver 4, 17 al 19. Juan 4, 17 al 19, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece, es profeta, sí. Entonces Dios le reveló a esta mujer que era coleccionista de maridos, ya había tenido 5 y ahora llevaba el 6º, una condición de adulterio y de fornicación, pero esta mujer se volvió discípula portadora del evangelio. Vamos a leer Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella creyó y habló de que en verdad Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y le testificó a muchos hombres y los hombres se convirtieron. Entonces ella se volvió una discípula portadora del Evangelio, que es salvación para todos los hombres. Sí, vamos ahora a Juan 8, 3 al 11 y vamos a ver que el Señor se relacionó con otra mujer adúltera, y dice ahí, entonces los escribas y los fariseos, ahí estaban los escribas y los fariseos, los doctores en la ley, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces ahí vemos, y esta es una historia muy tremenda,
y le dijeron, maestro, en la ley, versículo 5, ¿sí? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Bueno, mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No pudieron arrojarla, ni los escribas, ni los fariseos, ni todos los que acompañaron, porque dice que el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vamos a ver cómo Dios se relacionó con esta mujer sorprendida en el acto del adulterio y con sus acusadores, incluyendo a esos escribas y fariseos y a muchos hombres, y especialmente los viejos y aún los jóvenes. Y el 10, leamos Juan 8:10, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Fíjese nada más, no pronuncio sentencia, tienes una oportunidad de arrepentimiento, de conversión. Vete, pero ve cuál es la condición. Cambia tu manera de ser, no peques más. No sabemos de esta mujer si realmente hubo un cambio, pero Dios le dio una oportunidad, Dios nos está dando oportunidad, y Él se relaciona con todo tipo de personas, aún con ciertas personas que están en prácticas de inmoralidad abierta, y el Señor es bueno. Vamos ahora a Lucas 4:33, y ahora vamos a hablar de otro que el Señor no hizo acepción de personas, ni aún en condiciones espirituales extremas. Y dice el 4:33, y estaba en la sinagoga, ¿en donde? En la congregación, eso es lo que quiere decir sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba en voz. Entonces el Señor se relacionó en la congregación con gente endemoniada, con un hombre endemoniado. Él no desprecia a los endemoniados, ni a los que tienen males mentales, como llamaría el hombre, sí, neuróticos, no tiene nada con gente obsesiva, con paranoia, que tengan paranoia, o que tengan esquizofrenia, o otra clase de locura. Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Gente contagiada y que tenía algún virus, alguna bacteria, y era la suegra de Simón Pedro, y la sanó. Entonces Él se relaciona con todo tipo de personas y con todo tipo de posiciones. Lucas 5:10 y 11 dice la escritura, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, eran pescadores, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, pescadores, le siguieron, los volvió sus discípulos. Sí, capítulo 5, versículo 12 y 13, y dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó y diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese. Bueno, vamos a dejar nomás aquí en el 2, bueno, el 12 y 13, ¿sí? No leí el 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó y diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. La costumbre y la orden era que al leproso traía una campana avisando que era leproso, se debía de alejar la gente, pero el Señor Jesús se acercó, lo tocó, lo limpió, lo sanó. Capítulo 5:17, para comprobar que él no dejó de estar obrando aún en casa de un fariseo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido
de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí está a fariseos y a doctores de la ley para confrontarlos y mostrarles su poder y su doctrina, y al paralítico sanarlo. Entonces dice ahí, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y vamos a ver ahí que como el Señor le sanó, bendito sea el nombre del Señor, le sanó. Y dice ahí el 25, y al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos se asombraron, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos ahora al 27, Lucas capítulo 5, versículos 27-32. A un publicano, y le dio gran oportunidad, lo salvó, lo transformó y lo hizo su discípulo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, ¿sí? Y dice ahí: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la obra para salvación a todos los hombres. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú te consideras un pecador, eres llamado por Jesús para ser salvo, como fueron llamados estos publicanos y estos pecadores. Lucas 19, 1 al 10 nos habla de otro publicano, y todavía era un hombre muy rico, y vamos hasta allá, y dice la escritura: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chaparrito, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este era un pecador, y vino y salvó lo que se había perdido. A Zaqueo, sí, oh amado hermano, sí, el Señor comió y bebió con ellos bajo crítica, pero para salvarlos. Lucas 6, 13 al 16, y dice, regresamos allá a la escritura, y dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Simón llamado el Celote, a Judas hermano de Jacobo, a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces aquí nosotros vemos que escogió a 12 discípulos y los llamó apóstoles. Vamos a regresar ahora a Mateo 5, 1 y 2, y habla de la multitud y cuántas cosas. Es incansable cómo el Señor Jesucristo vino para salvar a todos. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: una multitud en el monte fue enseñada. Vamos a ver, ahora regresamos a Lucas 9, 10 al 13, y ahora vamos a hablar de otra multitud, y en donde el Señor obró. Y dice la escritura así: viendo vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que había
hecho, y tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Vea recibiendo a todos. Aquí en este capítulo de Lucas 9, y dice el 12 y 13, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Era una multitud y se multiplicaron los panes. Usted ya conoce parte de la historia. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 y 6, cuando también se relacionó con la milicia, y dice la escritura, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces fue y sanó al paralítico. Regresamos a Lucas capítulo 7 y vamos hasta allá. Miren, nada más alternando en todos los evangelios, comprobando que Jesús se relacionó con todo tipo de personas. Lucas 7, 11 al 14, vamos hasta allá, y dice la escritura así, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. ¿Sí? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que le llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces estamos viendo aquí cómo el Señor hizo esta obra con la viuda de Naín, resucitando a su hijo. En el 7:36 y 37 a una mujer pecadora, y dice la escritura así, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este sí es en la casa del fariseo, sí, y aquí nos estamos viendo una mujer pecadora en casa, y la perdonó y le explicó que ella se humilló y que vino y derramó, ¿verdad?, ese frasco de alabastro con perfume. Dice ahí en el 44, y vuelto la mujer, dijo Simón, ves, esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A esta mujer pecadora. Qué tremendo el Señor. Mateo 19, 13 al 15, vamos hasta allá. Y esto es muy importante porque se relacionó con los niños, y vamos a ver que dice ahí, entonces Jesús le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos lo reprendieron, pero Jesús les dijo, esto es una orden, esto es un imperativo, dejad a los niños venir a mí, no a la congregación, no al hombre, no a alguien de fama como hombre, dejar a los niños venir a mí, sino al Señor Jesús, y no se lo impidáis. Amemos esto y prediquemos el evangelio y enseñemos a nuestros niños y los instruyamos en el evangelio. Dejemos que nuestros niños vengan a él y no se lo impidamos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Que el Señor Jesús imponga las manos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya no voy a hablar más. Él estuvo delante del Sanedrín, delante de Caifás y Anás, delante de gente importante, delante de Pilato, y como reyes, y ante Herodes también como reyes, pero
decimos algo muy importante como conclusión. Finalmente está contigo y conmigo. Abre tu corazón hoy. La salvación es para todos. Si te has enfriado como cristiano, vuélvete a Él. Si no has conocido a Jesucristo y no has tenido una relación, asistes a una iglesia, pero no has tenido la experiencia de ser salvo, viniendo con arrepentimiento y conversión, este es el tiempo. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una plena comunión que el Señor quiere tener contigo y conmigo. Sea bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú confírmala. Sea tu Espíritu enseñándonos y revelándonos para que vengamos a entender que el Evangelio es salvación para todos y para que nosotros, Señor, podamos venir delante de ti revisando, Señor, cómo está nuestra vida delante de tus ojos, cómo está nuestra relación contigo, el Dios verdadero y vivo, y cómo es nuestra manera de vivir, y que vengamos con un corazón volviéndonos de lo que nos debemos de volver y volviéndonos hacia quien nos debemos de volver para que haya una plena conversión y para que, Señor, recibamos ese regalo divino y para que, siendo perdonados de nuestros pecados y limpiados por tu sangre y sabiendo que nuestro pecado fue cargado en tu cuerpo, vengamos a ser salvos y libres de condenación. Gracias por esta palabra, que podamos entender esta sencillez del Evangelio en el nombre de Jesucristo y declaremos: también yo estoy en la lista de las personas con las cuales Jesús se relacionó, para que yo conociera la buena nueva, para que conociera el Evangelio, la salvación, y alcanzara el perdón y sea libre de condenación, porque no hay acepción de personas para Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo por todo esto. Amén. Ahora, hoy tenemos la mesa del Señor y vamos a aprender algo y vamos a leer 1 Corintios 10, 16, 17 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, de lo que hemos venido hablando. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Gracias, somos el cuerpo de Cristo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La idea que quiero dejarte es que si tú has venido a Jesucristo, hoy vamos a celebrar y a obedecer el mandato, la ordenanza, lo que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo, la mesa del Señor, la única fiesta que nosotros los cristianos tenemos hoy como vigente. Pero hay algo muy importante, que nosotros, si estamos participando de esto, estamos comiendo de los sacrificios, somos participantes del altar. ¿Qué sacrificio? Vamos hasta allá, a Hebreos, al capítulo 10, y voy a leerles a ustedes 2 versículos. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y voy a leer el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De quién fue el sacrificio? ¿De quién fue hecho este sacrificio? De parte del Señor Jesucristo. Él entregó su cuerpo, su vida y derramó su sangre por nosotros. Y nosotros tenemos comunión, sí, con la sangre de Jesucristo, y tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Es la comunión con el cuerpo de Cristo, es la comunión con la sangre de Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes comemos de los sacrificios y participamos del altar, de este altar donde el sacrificio fue Cristo Jesús. Hoy apartémonos, separémonos y estemos listos para participar de la mesa del Señor, porque nosotros participamos del altar
comemos del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como siempre, hagamos un preparativo. Y vamos pues al capítulo 11 de 1 Corintios para examinarnos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces, amado hermano, examinemos porque queremos comer y beber dignamente, dice el 29, sin discerniendo el cuerpo del Señor, para no comer juicio y beber juicio para sí. Así es que, oh Señor, venimos ante ti. Como somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes participamos del sacrificio, y comemos del sacrificio, ¿sí? Y somos participantes del altar, y en esta hora estamos recibiendo, la comunión de la sangre de Cristo, y estamos recibiendo la comunión del cuerpo de Cristo, participando de ese sacrificio. Venimos para rogar que en esta hora tengas a bien, en el recurso que tú nos has dado, recibir nuestro reconocimiento, nuestra confesión con arrepentimiento y volvernos plenamente a ti, Señor, convertirnos de todo corazón para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y estemos aptos, Señor, delante de ti para participar con dignidad de la mesa, porque no queremos ser juzgados ni queremos ser condenados con el mundo, sino queremos en esta hora saber qué comemos y qué bebemos, y que somos participantes del altar y comemos de este sacrificio único de Jesucristo, porque su comida es verdadera comida y su bebida es verdadera bebida, y estas son cosas espirituales. Ahora, ahí estamos participando de la mesa del Señor en el nombre de Jesucristo, ya aptos, y venimos, Señor, para declarar tu palabra y en el nombre de Jesucristo decir, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Sí? Entonces vamos a consagrar esta mesa. Aquí está, Señor, este pan, y aquí está este jugo y fruto de la vid, Señor, delante de ti. Estamos, Señor, consagrándolo. Ya hemos consagrado nuestra vida, ahora consagramos estos elementos que tú nos has dejado, porque declaramos, Señor, que queremos recibir la comunión de la sangre de Cristo, porque declaramos que queremos recibir la comunión del cuerpo de Cristo. Oh Señor, gracias, Señor, por ello. Estamos listos y están consagrados y ya están preparados, Señor, como lo hacemos cada primer domingo de mes. No queremos que esto sea algo vano, algo repetitivo, algo mecánico, sino algo bien consciente, que seamos conscientes que somos sacerdotes, que estamos participando del sacrificio de Cristo en la entrega de su cuerpo y en el derramamiento de su sangre, y que estamos participando del altar más sagrado que fue levantado por Jesucristo a través de que tú, Señor de la gloria, para que hiciera tu voluntad, le preparaste cuerpo, y Él vino y habitó entre nosotros. Es el Dios encarnado. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Alabamos y bendecimos por ello en el nombre de Jesucristo. Ahora ya que estamos listos, y vamos a tener este memorial. Y dice el versículo 24, y daremos el tiempo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Toma el pan, y dejamos unos segundos para que en esta hora lo podamos comer, y tomemos ese pan, y vamos a dejar estos 20 segundos. Ahora tomemos esa copa. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre sale esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora vamos a beberla. Ya comimos el pan, ahora vamos a beberla, y vamos a dejar un tiempo. Gracias, Señor, por ello.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta la que venga. Oh Señor, gracias porque estamos claros de que te fue preparado cuerpo para que cumplieras la voluntad y que ese sacrificio hizo perfectos a los santificados. Y nosotros, como sacerdotes, participamos de ese sacrificio y participamos del altar. Y estamos gozosos porque a través de ello, en el cuerpo llevaste nuestros pecados y por tu llaga hemos sido curados y sanados. Y en el derramamiento de tu sangre estableciste un nuevo pacto. Gracias, Señor. Y perdonaste y limpiaste nuestros pecados, haciéndonos que nosotros seamos libres de condenación. Muchas gracias por esta gran salvación. Pero gracias porque también tú venciste a la muerte y resucitaste. Y nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero y pleno que venció a la muerte y que también nos da una promesa plena en que hace que nuestra fe siempre esté con esa certidumbre y llena, que algún día también como tú resucitaste, también nosotros resucitaremos en el cuerpo y estaremos contigo experimentando la redención del cuerpo, porque la redención del alma y el espíritu ya ha sido dada por ti. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Gracias porque tú vas a venir por nosotros y vas a levantar tu iglesia para gloria de tu nombre. Gracias, amamos tu venida. Maranata, ven, Señor Jesús. Ahora vamos a ministrar. Señor, estando delante de ti, aptos y limpios, venimos para ministrar en el poder del Espíritu Santo en esta hora a todo tu pueblo y en el nombre de Jesucristo, teniendo la autoridad para que en esta hora, Señor, seamos sanados. Uno, Señor, necesitamos que tú intervengas porque hay enfermedad, hay dolor, hay achaque, hay dolencias, Señor. Y en el nombre de Jesucristo necesitamos que tú nos limpies, que tú nos sanes, que tú nos salves, Señor. Y de esta manera podamos andar, Señor, sanados por ti y venga sobre nosotros la salud de nuestro cuerpo. Queremos tener la fe para recibir por ello bendición, Señor, por esa fe. Gracias, Señor, porque es la fe en el nombre de Jesucristo y queremos ejercer esa fe y queremos que esta administración en las redes sociales traiga en esta hora la manifestación gloriosa de sanidad y toda clase de señales dadas por la fe en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Pero a veces, Señor, estamos sufriendo opresión y esta opresión también trae enfermedades. Atamos todo espíritu de enfermedad y de muerte que quiera venir sobre nosotros y declaramos que somos libertados, que somos limpiados, que somos sanados y somos salvados. Y también que tú nos das en esta hora el ser libertados de cualquier cautiverio, que nos das vista a los ojos espirituales y morales y que nos da, Señor, apertura de cárcel como oprimidos, porque está escrito cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque no queremos tener ningún lazo, Señor, con el diablo que nos lleve a hacer la voluntad de él. Rompemos pues todo cautiverio y rompemos todo plan del enemigo, todo pedimento, sacudimiento, reclamo. Rompemos, Señor, toda opresión, toda ligadura de impiedad y de opresión y deshacemos toda obra de las tinieblas y del diablo en el nombre de Jesucristo. Reprendemos como hijos de luz al que es el enemigo de nuestras almas en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Gracias, Señor. Ahora también, Señor, declaramos tu palabra, Señor, firme, porque tú fuiste empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Oh, Señor Dios, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño
y tú en esta hora declaramos que de ti es la tierra y la plenitud, tuyo es el oro y la plata, y tú a quien quieres lo das, y tú has dicho, Señor, que las riquezas de los impíos vendrán sobre tus justos. Creemos, Señor, que todas tus promesas son en ti, sí, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, en el uso del nombre de Jesucristo y por el otorgamiento del Espíritu Santo en nosotros en esta hora como señal y como marca. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesucristo, porque tú vas a suplir nuestras necesidades y porque tú no nos vas a dejar. Tú eres el que sostiene nuestra mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo, eres nuestro ayudador, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Gracias, Señor, por todo ello. Bendice nuestro caminar y andemos en esta hora recibiendo de tu bendición. Por tu pura gracia, por tu amor y por tu misericordia, la recibimos. No merecemos nada, lo reconocemos, pero tú eres nuestra provisión y tú eres nuestro sustento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, nos darás el pan nuestro de cada día, porque nos darás el vestido, porque nos darás el transporte, porque nos darás la habitación y algo más, porque tú eres bueno y siempre nos das buenas dádivas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todas nuestras actividades. Aquí estamos buscándote en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.